Yo era la mamá que todas en la iglesia querían ser. Mi casa parecía sacada de una revista. Mis hijos siempre estaban vestidos impecablemente, y mi servicio a Dios era aplaudido cada domingo. Creía que mi vida era el testimonio perfecto de la bendición de Dios. Hasta hace 3 semanas, cuando mi corazón se detuvo por una reacción alérgica. Estuve muerta por 9 minutos. Y en esos 9 minutos, Jesús me mostró que mi lugar en el cielo nunca, jamás, estuvo garantizado. El pecado que me estaba condenando es algo que veo a miles de buenos cristianos practicar cada día, pensando que es una bendición, sin tener la menor idea del peligro mortal que corren. Yo volví para darte una advertencia. Lo que estoy a punto de revelar puede decidir dónde pasarás la eternidad. No es una metáfora. Es una alerta directo del cielo a tu corazón. Quédate conmigo hasta el final. Permíteme contarte quién era yo. La Laura de hace un mes. Si me hubieras visto en la iglesia un domingo por la mañana, habrías visto a la mujer que parecía tenerlo todo. Casada con un buen hombre, Ricardo, 2 hijos maravillosos, Mateo de 12 y Sofía de 9. Y una casa. Mi casa. Era mi orgullo. 2 pisos, jardín impecable, una cocina de revista. Cada rincón estaba perfectamente decorado. No era una mansión, pero en nuestro círculo era el estándar de éxito. Mi vida entera era una obra de arte cuidadosamente curada. Mis hijos siempre con la ropa perfectamente planchada, las mejores calificaciones. Yo era voluntaria en su escuela, preparaba los postres más elaborados para las reuniones. En la iglesia era la coordinadora del comité de eventos. La cena de Navidad tenía que ser mágica. El brunch del Día de las Madres, inolvidable. La gente me felicitaba constantemente. Laura, tienes un don para la excelencia, me decía el pastor. Todo lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Y yo sonreía, aceptando el cumplido, y respondía con la frase correcta. Toda la gloria es para Él. Pero dentro de mí, en el silencio de mi auto nuevo mientras conducía a casa, esa gloria se sentía como si fuera mía. Se sentía como una recompensa por mi esfuerzo, por mi buen gusto, por mis decisiones inteligentes. Veía a otras familias luchando, llegando a fin de mes con dificultad, y sentía una especie de lástima. Una lástima peligrosa, mezclada con gratitud por no estar en su lugar. Mi prosperidad, yo creía, era la prueba irrefutable de que estaba haciendo todo bien. Era la bendición visible de Dios sobre mi vida. Era mi testimonio. Le enseñaba a mis hijos a dar gracias por nuestra casa, por nuestros autos, por nuestras vacaciones. Vean cómo Dios nos bendice cuando le somos fieles, les decía. Les estaba enseñando la ecuación que yo misma había creado. Obediencia, más esfuerzo es igual a bendición material. Y funcionaba. Éramos el ejemplo a seguir. La gente me pedía consejos. Querían saber mi secreto. ¿Cómo lograba mantener un hogar tan perfecto, unos hijos tan bien portados y un servicio tan destacado en la iglesia? Y yo les daba mi fórmula, una mezcla de fe, trabajo duro y, la verdad sea dicha, una inmensa presión por mantener las apariencias. Mi esposo, Ricardo, a veces se preocupaba. ¿No crees que estamos gastando demasiado, Laura? ¿Realmente necesitamos cambiar los muebles otra vez? Y yo lo calmaba con una lógica espiritual. Querido, somos hijos del Rey. Nuestra casa debe reflejar la excelencia de nuestro Padre. Es un testimonio para los incrédulos. ¿Cómo podía discutir con eso? Lo estaba haciendo por Dios. ¿O no? Estaba tan convencida de mi propia retórica que no veía la verdad. No veía que mi corazón no adoraba al Rey, sino al castillo que Él me había permitido construir. Mi vida parecía un éxito a los ojos de todos, inclusive a los de Dios. Eso pensaba yo, pero estaba a punto de descubrir que Dios no mira la apariencia, y lo que Él veía dentro de mi corazón era motivo suficiente para rechazarme por toda la eternidad. Yo creía que estaba construyendo un legado de fe para mis hijos. Estaba a punto de descubrir que en realidad estaba pavimentando su camino, y el mío, hacia la perdición. Puede que te preguntes, ¿cuál era exactamente mi pecado? No era adulterio. No robaba. No decía groserías. Mi pecado era mucho más sutil, mucho más aceptado en nuestros círculos. Era un veneno disfrazado de bendición. Mi pecado era la idolatría del estatus, y lo justificaba con el lenguaje de la fe. Permíteme darte 3 ejemplos. 3 clavos que yo misma martillé en mi propia cruz. El primero fue nuestra casa. Vivíamos en un lugar agradable, seguro, más que suficiente para nuestra familia. Pero no estaba en el condominio. Ya sabes,
ese lugar al que todos los empresarios exitosos de la iglesia se estaban mudando. Yo me obsesioné. Pasaba horas en internet, viendo fotos, soñando con las fiestas que daría. Ricardo, mi esposo, fue la voz de la razón. Me mostró los números. Laura, esto nos ahogará. Las cuotas, los impuestos. Viviremos al límite, siempre preocupados. Pero yo no escuché la sabiduría. Escuché la envidia. Le dije que tenía que tener más fe. Le dije que Dios proveería. Dije la frase fatal. Es una puerta que Dios está abriendo, y si no la cruzamos, estamos despreciando su bendición. Lo manipulé con la Biblia. Y al final se dio. Nos mudamos. Y con la mudanza llegó la deuda, el estrés, las noches en vela de Ricardo preocupado por las cuentas. Y yo ignoraba todo, porque desde mi cocina de granito, yo podía decir que vivía en el lugar correcto. El segundo clavo fue mi juicio. Había una familia en la iglesia, los González. Eran gente maravillosa, de oración, siempre sirviendo. Pero no prosperaban materialmente. Su coche era viejo, su ropa era modesta. Y yo, en mi soberbia, los miraba con lástima. Me sentaba con mis amigas, las esposas de los otros hombres de negocios, y comentábamos en voz baja. Qué pena los González, les falta visión. No saben reclamar las promesas de Dios. Nunca se me ocurrió que ellos eran más ricos que yo. Ricos en humildad, en dependencia de Dios, en amor genuino. Yo, en cambio, usaba mis posesiones como una regla para medir la espiritualidad de los demás. Si eras bendecido materialmente, eras espiritualmente superior. Si no, algo estabas haciendo mal. Era una teología cruel y arrogante que había construido para justificar mi propio amor por el mundo. El tercer clavo fue el que selló mi destino. El auto. Yo manejaba una camioneta familiar que funcionaba perfectamente. Pero una hermana de mi grupo de oración llegó un día con la camioneta del año. Una de lujo, europea. Sentí una punzada en el estómago tan fuerte que casi me dobló. Era la envidia, pura y tóxica. Esa misma noche, empecé mi campaña con Ricardo. Le dije que nuestro auto era inseguro para los niños. Le dije que la transmisión estaba fallando. Una mentira. Le recordé que su negocio había tenido un buen trimestre y que era el momento de invertir en la familia. Lo agoté. Luchó por semanas, pero sabía cómo derribar sus defensas. Al final, firmó los papeles de un préstamo que no necesitábamos, para comprar un auto que no podíamos permitirnos, para impresionar a gente a la que ni siquiera le importaba. Ese viernes, el auto nuevo estaba en nuestra cochera, brillando bajo el sol. Yo me sentía victoriosa. Para celebrarlo, insistí en que fuéramos al Ciel, el restaurante nuevo más caro y exclusivo de la ciudad, uno que había visto en Instagram. Tenía que tomar la foto perfecta, la copa de vino, el platillo exótico, una selfie familiar con el reflejo de nuestro éxito. Era la cumbre de mi fachada. Todo se trataba de la imagen. Esa noche, celebrando la compra de nuestro nuevo auto, el que yo había exigido, probé un platillo exótico para una foto perfecta. Segundos después, mi garganta se cerró y mi mundo se volvió negro. El juicio había comenzado. No hubo un túnel de luz. No hubo música de ángeles cantando. Solo un silencio absoluto y una oscuridad que no estaba vacía. Yo estaba ahí. Mi conciencia, mi alma, despojada de todo. Sin mi cuerpo, sin mi ropa de marca, sin mi casa, sin mi nombre. Estaba simplemente yo. Y sentí un terror que nunca antes había conocido. El terror de ser completamente expuesta. No había nada detrás de lo cual esconderme. Y en medio de esa oscuridad, apareció una luz. No era una luz suave y reconfortante. Era una luz brillante como 1.000.000 de soles. Una luz que era una persona. Supe instantáneamente quién era. Era Jesús. Pero no era el Jesús de las pinturas de la escuela dominical, con la sonrisa amable y los corderos en brazos. Su rostro resplandecía con una majestad y una autoridad que me hicieron querer desintegrarme. Su túnica era más blanca que cualquier cosa en la tierra. Y en sus ojos, que parecían llamas de fuego, no vi la bienvenida que yo, en mi arrogancia, esperaba. Vi un amor perfecto, sí, pero un amor que era inseparable de una verdad y una justicia perfectas. Vi un juicio. Él no me mostró una película de mi vida. No necesitaba hacerlo. Él me mostró mi propio corazón. La visión fue más real que cualquier cosa que hubiera visto con mis ojos físicos. Dentro de mi alma había una sala, y en esa sala 2 tronos. Uno, en un rincón, estaba cubierto de polvo y telarañas,
Era pequeño, de madera simple. Sobre él había una placa que decía Jesús. El otro trono estaba en el centro de la sala. Era enorme, hecho de oro y marfil, pulido hasta brillar. Y sobre él no se sentaba una persona, sino un ídolo horrible. Una construcción grotesca hecha de tarjetas de crédito, logotipos de marcas de lujo, las llaves de mi auto nuevo y la escritura de mi casa. Y yo estaba de rodillas, no ante el trono de madera, sino adorando al ídolo de oro. Entonces, él habló. Su voz no era un trueno, pero retumbó en cada fibra de mi ser. Laura, dijo, y el sonido de mi nombre en sus labios santos me deshizo. Tú decías a todos que tus obras eran para mi gloria. Yo no podía responder. La visión de mi corazón era la única respuesta. Pero mira, continuó, su voz llena de una tristeza divina. Has construido un templo para el Dios de este mundo en el mismo lugar que me pertenecía solo a mí. Le dijiste a tu esposo que comprar esa casa era fe, pero yo escuché el susurro de tu corazón, y era codicia. Mirabas a tus hermanos que sufrían y los llamabas faltos de fe, pero yo vi la verdad en tu alma, y era soberbia. Usaste mi nombre y mis promesas para santificar tu amor por las cosas que se oxidan y perecen. Cada palabra era una espada que me atravesaba, exponiendo décadas de autoengaño. Todas mis justificaciones, todas mis excusas piadosas, se evaporaron como niebla bajo el sol de su santidad. Entonces, la visión cambió. Jesús me hizo mirar hacia un lado, y vi un río inmenso, caudaloso, que fluía con una fuerza imparable hacia un abismo de oscuridad total. Pero el río no estaba hecho de agua, estaba hecho de gente, millones y millones de almas, y lo que me aterrorizó fue que no parecían almas perdidas del mundo. Se veían como yo. Iban bien vestidos, sonreían, algunos llevaban Biblias en la mano. Escuché fragmentos de sus conversaciones. Hablaban de sus nuevas cocinas, de las colegiaturas de sus hijos, de sus planes de vacaciones. Eran buenos cristianos. Vi a gente de mi iglesia. Vi a líderes que yo admiraba. Vi un mar de gente cómoda, próspera y completamente perdida. Miré a Jesús, con el alma rota, sin entender. Este es el río de los tibios, me dijo. Aquellos que me honran con sus labios los domingos, pero cuyo corazón está lejos de mí el resto de la semana. Aquellos que aman mis bendiciones, pero no a mí. Aquellos que han hecho de la comodidad su Dios y de la seguridad su Salvador. Me piden que salve sus almas, pero se niegan a entregarme sus vidas. Levantó su mano sobre el río de gente y dijo una frase que arderá en mi memoria por la eternidad. El 90% de los que se llaman a sí mismos mis hijos está en este río. En ese momento, lo sé. Entendí todo. Mi destino estaba en ese río. Mis buenas obras, mis eventos en la iglesia, mis diezmos, todo era paja quemándose ante el fuego de su juicio, porque el fundamento estaba podrido. Yo no le pertenecía a él, le pertenecía al mundo que él había vencido. No había nada que decir. Era culpable. Mi destino era la oscuridad. Cerré los ojos de mi alma, esperando ser arrastrada por esa corriente. Comprendí mi destino y acepté la oscuridad que merecía. Pero entonces, Jesús me miró, y a través de su infinita tristeza, vi una chispa de algo más, algo que no entendí. Y me dijo, el 90% de mis hijos está en ese río, por eso te envío de vuelta. La palabra vuelta todavía resonaba en la eternidad cuando sentí que era arrastrada hacia atrás, lejos de su luz. No fue una transición suave. Fue como ser arrojada desde una montaña a un pozo profundo y estrecho. La libertad infinita de mi alma fue reemplazada por el peso de la carne. La inmensidad de su presencia fue sustituida por el confinamiento de mi propio cuerpo. Y luego, el dolor. Un dolor agudo en mi pecho, como si me hubieran partido en dos. El sonido ensordecedor de una máquina pitando a mi lado. El olor a antiséptico y a enfermedad. Abrí los ojos y una luz fluorescente y blanca me cegó. Había un tubo en mi garganta que me ahogaba. Estaba de vuelta. Estaba en un hospital. Y la primera emoción que sentí no fue gratitud. Fue una claustrofobia espiritual. Acababa de estar en la presencia del Creador, del universo, y ahora estaba atrapada en esta frágil cáscara de piel y hueso. Mis ojos se acostumbraron a la luz, y lo vi. A mi lado, en un sillón incómodo, estaba Ricardo. Su cabeza estaba echada hacia atrás, dormido por el agotamiento. Tenía ojeras. Su ropa estaba arrugada. Había estado ahí, velando por mí, y al verlo,
El peso de mi revelación se estrelló contra mí con la fuerza de un huracán. El juicio que había visto no era una teología abstracta, tenía consecuencias reales, aquí y ahora. Y la primera víctima de mi pecado, la persona a la que más había dañado con mi idolatría, estaba dormida a 1 metro de distancia. Cuando una enfermera entró y finalmente me quitó el tubo de la garganta, Ricardo se despertó de un salto. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio consciente. «Laura, mi amor», susurró tomando mi mano. «Pensé que te había perdido». Yo quería decirle que también lo amaba, pero las palabras no salieron. Lo que salió fue un sollozo, un sonido roto que venía de lo más profundo de mi alma recién juzgada. Él se inclinó para abrazarme, pero yo lo detuve suavemente. Había algo que tenía que hacer antes que nada. Una orden que ardía en mi espíritu. La misión comenzaba ahí. «Ricardo». Mi voz era un graznido ronco. «Necesito que me perdones». Él frunció el ceño confundido. «¿Perdonarte? ¿Por qué? Laura, casi te mueres». «No», le interrumpí, y las lágrimas corrían por mis sienes. «Escúchame, por favor. La casa, el condominio. No fue fe, fue mi orgullo, fue mi envidia. Supe que no podíamos pagarlo, pero te presioné. Te manipulé usando el nombre de Dios. Y te puse una carga encima que te ha estado aplastando por años». Ricardo me miraba, en shock, sin saber qué decir. «Y el auto», continué. Cada palabra era como tragar vidrio. «Te mentí, Ricardo. Dije que era por seguridad, pero no era verdad. Fue para no sentirme menos que las demás. Te obligué a endeudarte por mi vanidad. Mi vanidad casi nos cuesta todo. Me quebré por completo. Toda nuestra vida ha sido una carrera por aparentar, una carrera que yo dirigía. Y te arrastré a ti y a los niños conmigo. No estábamos sirviendo a Dios. Estábamos construyendo un monumento para mí. Por favor, perdóname». Él se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. Luego, simplemente, me abrazó. Sentí sus lágrimas caer sobre mi cabello. «Te perdono, Laura», dijo en voz baja. «Claro que te perdono. Solo me importas tú». Recibir el perdón de mi esposo fue como recibir un vaso de agua, en el desierto más árido. Fue el primer acto de obediencia, la primera piedra de una vida que tenía que reconstruir desde los cimientos. Pero esa misma noche, acostada en la cama del hospital, con el sonido constante de las máquinas, entendí la verdad. Pedirle perdón a él fue el primer paso, y fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pero no sabía nada. La verdadera prueba, la verdadera agonía, estaba por venir. Ahora tenía que enfrentar a la iglesia que me había puesto en un pedestal. Salí del hospital una semana después. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu ardía con una urgencia que no podía contener. Mi primer llamado no fue a mi familia ni a mis amigos. Fue al pastor de mi iglesia. Estaba segura de que él entendería, de que me ayudaría a sonar la alarma. Qué ingenua fui. Nos sentamos en su oficina, la misma oficina donde tantas veces me había felicitado por mis exitosos eventos. Le conté todo. Le hablé de la luz, del juicio, de mi corazón idólatra. Le describí con detalle el río de los cristianos tibios, el río del 90%. Hablé con la solemnidad y el pavor que la visión merecía. Esperaba que su rostro reflejara mi urgencia. En cambio, vi una sonrisa compasiva, condescendiente. «Laura», dijo, con un tono suave, como si hablara con una niña. «Has pasado por un trauma terrible, una reacción alérgica, resucitación. Es completamente normal que tu cerebro haya proyectado visiones, sueños muy vívidos. Probablemente fue un efecto de la anestesia». Yo negué con la cabeza. «Pastor, esto no fue un sueño. Fue más real que esta oficina». Él suspiró, inclinándose sobre su escritorio. «Escucha, nuestro mensaje en esta iglesia es de esperanza, de gracia, de la bendición de Dios. Este mensaje que traes es de miedo, es de juicio. No podemos asustar a la congregación. Lo que necesitas es descanso, quizás hablar con un consejero cristiano. Tómate un tiempo». Salí de su oficina sintiendo como si me hubieran abofeteado el alma. Él no había escuchado a Jesús a través de mí. Había escuchado a una mujer histérica y traumatizada. Mi siguiente intento fue con mis amigas más cercanas, las mujeres de mi comité. Las invité a casa, a mi perfecta sala de estar. Les abrí mi corazón. Les conté entre lágrimas lo que había visto, cómo nuestro enfoque en lo material nos estaba desviando. Esperaba que se unieran a mí en arrepentimiento. En cambio, vi sus rostros endurecerse. Una de ellas, Mónica, cruzó los brazos. «Entonces ahora estás diciendo que la casa nueva que acabamos de comprar es un pecado, Laura.
Que tener cosas bonitas está mal. No se trata de las cosas, intenté explicar. Se trata del corazón. ¿A quién amamos más? Otra, Verónica, se levantó. Francamente, Laura, suenas muy santurrona, muy juiciosa. Desde tu accidente, te has vuelto extraña. Nosotras te hemos apoyado, y ahora nos estás atacando. Se fueron una por una, con excusas frías. Y después de esa tarde, mis llamadas empezaron a no ser respondidas. Mis mensajes se quedaban en visto. 2 semanas después, recibí una llamada del pastor. Hemos decidido, dijo amablemente, que sería mejor para ti que tomaras un año sabático de tus responsabilidades en el comité, para que puedas sanar. Me habían despedido. El aislamiento fue total. Me había movido en el centro de la vida social de la iglesia, y de repente, era una paria. Mi casa, que antes era un escenario para el entretenimiento y la admiración, ahora era una prisión silenciosa. Un mausoleo dedicado a los ídolos que ahora despreciaba. La soledad era un dolor físico. Me encontré una noche, llorando en el suelo de mi cocina, el mismo suelo de mármol que había codiciado tanto. «Ya no puedo», le grité a Dios en el silencio. «¿Por qué me enviaste de vuelta para esto? Nadie quiere escuchar. Mis amigos me abandonaron. Mi pastor cree que estoy loca. Me has dejado completamente sola. ¿Para qué me salvaste? ¿Para esta tortura? Perdí mi estatus. Perdí a mis amigos. Estaba sola. En mi noche, más oscura, mientras mi llanto amargo llenaba la casa, la habitación se quedó en silencio. Y fue entonces que él silenció mi llanto. No con una voz, sino con una visión. Me mostró una imagen de mi propia hija, Sofía, pero 20 años en el futuro. Y lo que vi me heló la sangre y me hizo entender el verdadero terror y el propósito de mi misión. En la visión vi a mi Sofía. Tenía casi 30 años. Era hermosa, exitosa, la viva imagen de todo lo que yo había soñado para ella. Vivía en un apartamento de lujo en el centro de la ciudad. Vestía ropa de diseñador, manejaba un auto que costaba más que una casa. Había alcanzado la cima del éxito mundano que yo le había enseñado a anhelar, pero sus ojos estaban vacíos. La vi hablando por teléfono, discutiendo con su esposo sobre dinero. La vi obsesionada con el número de likes en sus fotos, buscando la validación de extraños porque no tenía paz por dentro. Jesús me permitió ver su corazón, tal como me había mostrado el mío, y lo que vi me destrozó. En el corazón de mi hija, el trono de madera para Jesús no estaba solo polvoriento, había sido arrancado y echado a la basura. En su lugar, el gran trono de oro del materialismo brillaba, más grande y más poderoso que el que había estado en mi propio corazón. Y entonces vi la escena final. La vi a ella, anciana, sola, muriendo llena de amargura y arrepentimiento, siendo arrastrada sin remedio por el mismo río oscuro que yo había visto. Comprendí la verdad más horrible de todas, mi evangelio de la prosperidad, mi enseñanza de que la bendición se mide en cosas materiales. La había vacunado contra la verdad. La había preparado para amar los regalos, pero despreciar al dador. Yo no le estaba dejando un legado de fe. Le estaba dejando una maldición generacional. En ese instante, mi llanto se detuvo. Mi autocompasión se desvaneció. El dolor por mi reputación perdida y mis amigos perdidos se convirtió en polvo. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era el destino eterno de mis hijos y el de millones como ellos. Mi misión ya no era una carga. Se convirtió en mi única razón de vivir. Mi vida cambió por completo. Al mes siguiente, Ricardo y yo pusimos a la venta la casa. Nos mudamos a un lugar más pequeño, más sencillo. Usamos el dinero para pagar hasta el último centavo de nuestras deudas. Por primera vez en años, pudimos respirar. Sacamos a nuestros hijos de las escuelas privadas y los pusimos en la pública. Y empezamos a enseñarles una fe diferente. Una fe donde el éxito se mide en generosidad, no en acumulación. Donde el gozo se encuentra en la presencia de Dios, no en la posesión de cosas. Ya no soy popular. Ya no me invitan a dar charlas sobre excelencia. Pero soy libre. Y estoy luchando por las almas de mi familia. Y ahora te hablo a ti, directamente. A ti, que eres una buena persona, un buen cristiano. A ti, que sirves en tu iglesia, que das tu diezmo, que amas a tu familia y trabajas duro. Te pregunto, con todo el peso de la eternidad en mi voz, ¿qué hay realmente en el trono de tu corazón? Sé honesto. ¿Amas la comodidad más que a la cruz?
¿Tu seguridad real está en tu cuenta de banco o en tu Salvador? ¿Estás usando las bendiciones que Dios te da para construir su reino? ¿O para hacer tu propio castillo más grande y más cómodo? El río que vi es real. Millones están fluyendo hacia la destrucción con sonrisas en sus rostros y Biblias en la guantera de sus autos de lujo. Jesús no viene a buscar una iglesia exitosa. Viene a buscar una novia que no esté manchada por el amor a este mundo. El juez está a la puerta. El tiempo de jugar a la iglesia se ha terminado. Si esta historia te ha abierto los ojos, ayuda a despertar a otros. Deja un me gusta para que esta alerta llegue a más personas y compártela con alguien a quien amas. Suscríbete para más testimonios que pueden cambiar una eternidad. Examina tu corazón hoy. El tiempo es ahora.